Hola, saludos, bienvenidos al programa Perdigón Opina, donde estaremos haciendo análisis de temas nacionales e internacionales. Hoy estaremos hablando y respondiendo al interrogante: ¿es posible la transición en Venezuela? ¿Será a través de las elecciones del 2024? ¿Será a través de un golpe de Estado? ¿O a través de una gran presión social que lleve al presidente a la renuncia? Que el presidente decida hacer una transición o quienes lo rodean decidan hacerlo. Eso lo estaremos respondiendo y analizando, buscando una aproximación a la verdad, porque verdad absoluta no existe. Y apóyanos para que podamos seguir grabando estos análisis que estamos haciendo sobre temas nacionales e internacionales. Para los que no me conocen, mi nombre es Mario Perdigón, de profesión politólogo, analista del entorno y de datos. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Uno de los grandes errores ha sido el llamado a la abstención. Por ejemplo, en el 2005, cuando vienen las elecciones parlamentarias, no haber participado en las mismas era entregarle más poder al presidente de la República, pensando que con esa presión se iba a volver a repetir el escenario, que los militares iban a llamar a la Constitución Nacional. Esa suma de errores durante 25 años han consolidado un gobierno que tiene el poder absoluto, de las instituciones. Porque en la democracia, y como lo señala la Constitución de la República, tiene que haber la división, la independencia de los poderes públicos. A veces la gente sueña que la vía de un golpe militar que se va a salir de este gobierno. Ese cambio de estructura fue tan fuerte que incluso después del 2005, de la abstención del 2005, participan en el 2006, que es cuando pierde Rosales, inician el camino de la recuperación del voto como mecanismo de cambio, de fuerza, comienzan a buscar nuevamente la ruta electoral, que no surte efecto porque gana Chávez otra vez en el 2006, pero sí en el 2007, cuando presenta la reforma donde pretendía instalar el Estado socialista, el Estado comunal. La mayoría de los venezolanos se manifestó votando no a la reforma, mientras Chávez propiciaba el sí. Fue una derrota contundente. Luego mete la enmienda, lo cual no era lo indicado, porque si ya te habían rechazado la reforma y el pueblo te había dicho que no, en la enmienda logra ganar y logra imponer sobre todo lo que quería, que era que logra colocar la reelección indefinida de los cargos públicos. Eso no puede ser, esa reelección indefinida. Eso es antidemocrático, porque en la democracia se habla de la alternancia del poder. Entonces, eso, haberlo colocado en el 2009, no era lo correcto. Ya en el 2007 habían empezado las diferencias entre Chávez y Baduel. Luego de exaltar a Baduel como un héroe, empiezan a colocarlo como un corrupto, en juicio y va a la cárcel. Algunos dicen que eso lo hizo para que los demás vieran que si eso se lo hizo a su compadre, que no podía hacerle a los demás, para meter miedo, para tener un control y mandar un mensaje dentro de las Fuerzas Armadas. Otros dicen que Fidel Castro les había dicho que Baduel era el que lo podía tumbar, y por eso descartan a Baduel, el que había exigido el 11 de abril del 2002 que Chávez volviera. Luego que el 13 de abril del 2002 llegó como el héroe del 13 de abril, ahora era enjuiciado y era perseguido. Todo esto lo decimos para que vamos aclarando la situación, porque los que seguían soñando con el tema de que los militares se podían voltear o que el presidente podía renunciar, la estructura que montaron, comenzaron los cambios de las leyes, con las leyes habilitantes, la enmienda con la reelección indefinida, y lo observamos porque cuando Chávez muere podía ocurrir una transición. El 11 de abril del 2002 era el momento de la transición, pero por los errores se equivocaron tanto los militares que manejaron eso como los civiles que hicieron un decreto anticonstitucional. Dos grandes errores que hoy en día lo que ha generado es una mayor crisis institucional, un mayor alejamiento de la democracia. Errores que no se pueden perdonar, y menos un demócrata, porque un demócrata siempre debe defender a la democracia, siempre debe defender a la institucionalidad y a la Constitución de la República. Es común que los militares violen la Constitución, que los militares sean de tendencia autoritaria,
pero los que son de pensamiento democrático, eso no es normal. Bueno, luego realizan el paro petrolero, viene la Plaza Altamira, no logran los objetivos. Todo eso lo que hizo fue fortalecer a este gobierno, a este modelo de gobierno. Con la muerte de Chávez incluso, era otra oportunidad para iniciar una transición. Se dan las elecciones en el 2013. Según Capriles las ganó, pero que no quiso un derramamiento de sangre, no quiso que la gente protestara. Pero si usted realmente ganó las elecciones, o usted cuando es un demócrata gana las elecciones, usted tiene que defenderlo. Defenderlo en todas las instancias porque usted ganó. Si usted ganó de verdad, tiene que defenderlo. Eso no se puede tomar a la ligera. Que, bueno, es muy fácil quitar a los que no lo defienden. Los demócratas no podemos permitir eso. Tenemos que defender la verdad. Gana una elección, tiene que defenderla. Y protestar por la verdad, eso no es delito. Luchar por la verdad no es delito. En ese marco no se dio la transición, porque incluso las transiciones no son exclusivamente que lo tiene que hacer un opositor. Las transiciones también normalmente provienen del deseo de cambio que puede haber dentro del gobierno. Allí tenemos la transición de Gómez cuando muere, que la realiza López Contreras, que comienza el desmontaje del Estado gómezista, quien hizo un gobierno, podríamos decir un gobierno híbrido, igual que el de Medina Angarita, y a Maduro le correspondía iniciar una transición económica, porque el país estaba en una gran crisis y el modelo rentista estaba agotado. Se comenta que él tuvo la intención, incluso fueron a hablar en algunos países para hablar con los tenedores de bonos, porque estaba dispuesto a hacer el cambio económico. Habló con un economista muy conocido. Este le aconsejó que había que desmontar el control cambiario, el control de precios, y que había que negociar los bonos y la deuda pública. Pero cuando regresan, Maduro se echa para atrás. Hay unos que comentan y dicen que hubo presiones internas, gente que le interesaba que continuara el control cambiario, porque eso era un gran negocio, y otros que se oponían a que ocurriera una reforma distinta que los presentara como unos neoliberales. Y Maduro se echa para atrás y no hace los cambios que tenía que hacer y que correspondían en ese momento. Y allí viene la gran crisis. Recordemos que en el 2015 ellos pierden la Asamblea Nacional, la oposición hace una gran campaña, se da un gran triunfo en el 2015, pero ese triunfo lo votan porque no supieron administrar el gran triunfo. Esa era otra oportunidad para la transición. Era la oportunidad de iniciar una negociación porque la oposición estaba fuerte y había derrotado de forma contundente al gobierno. Incluso se les olvidó que ese triunfo no era nada más de los opositores, ese era un triunfo también de los chavistas decepcionados de Maduro, que estaban cansados de hacer colas, porque aquí hemos tenido varias etapas de la crisis, que era la época de la escasez, que no había harina, que no había arroz, que no había crema dental, que no había jabón de baño, que no había aceite, la gente haciendo grandes colas. Y allí estaban opositores y chavistas. Y estos decepcionados votaron de forma contundente a favor de la oposición, pero no mantuvieron a esa gran masa que se había expresado ese día. Y lo que hicieron fue volver a la confrontación, al radicalismo, que era al contrario, allí había que sentarse con los militares y con el mismo gobierno para iniciar un proceso de transición con respeto y donde se aceptara la convivencia, porque nada se ganó con el radicalismo. También vemos cómo la presión social que se hizo 2014, 2017 con la salida ya tampoco cumplió con sus objetivos. Eso era algo desigual. El enfrentamiento entre muchachos que salían a protestar con piedra y palo y unos asesinos que cargaban armas muy buenas. Una represión terrible esos días, porque fue el año 14 y el año 17, lo cual fue injusto porque un gobierno democrático no hace eso. El gobierno siempre fue creando miedos y fue concentrando más poder. Allí lamentablemente murieron muchos jóvenes inocentes que salieron a protestar. Nunca los demócratas pueden estar de acuerdo con niveles de represión tan agresivos y con persecuciones políticas que se armaron allí. Se comete otro error, que es el de no participar en las elecciones del 2017, en las municipales. Se retiran y le dejan la mayoría de alcaldías libres al gobierno. Esa abstención fue mala
También dejarle libre la participación en el proceso constituyente que se da en el 2017. En agosto del 2017, los espacios no se pueden dejar, y menos los espacios políticos. Los demócratas siempre tienen que participar. No pueden dejar esos espacios, y menos contra un gobierno que trata de tener cada vez más poder. Allí hubo un mal manejo político. Son errores que se han cometido, que no han llevado al objetivo, que es sacar al gobierno. Se da la Asamblea Nacional Constituyente, la del 2017, que por cierto iba a redactar una constitución y no lo hizo. No redactó ninguna constitución nacional. No se respetó el Parlamento. Derrotar a un gobierno que tiene todos los poderes no es tarea fácil, y tampoco es tarea para improvisaciones. Allí hay muchos intereses, hay opositores muy buenos, pero también hay opositores que juegan a otros intereses que no son ni siquiera intereses políticos, son intereses financieros que tienen, como hay otros que sí luchan por los ideales de la democracia, porque se defiende la Constitución Nacional, porque aquí tengamos libertad, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos. Esos los tenemos allí, pero también tenemos otro grupo que piensa nada más en sus intereses financieros. Y peores son aquellos que se disfrazan de opositores y en realidad en sus actuaciones no lo muestran. Los llaman vendidos, y estos son los vendidos. Como el cuento del ladrón que llega a la policía y le dice: ¿usted ha visto pasar por aquí a alguien corriendo? Al ladrón. El ladrón va por allá, el ladrón va por allá. Y el ladrón era el que le estaba diciendo que el ladrón se había ido por algún lado. De esos lobos que se disfrazan de ovejas y que por mucho tiempo se han entendido con el gobierno, porque no podemos entender lógicamente por qué tantos errores. Si usted lo revisa esto con lógica, no va a entender por qué tantos errores. Ahora, si usted examina de que hay un juego de intereses, lo va a terminar entendiendo, porque no se justifican todos esos errores de los que hemos hablado durante estos 25 años. Otro error: no participar en las elecciones del 2020. Las elecciones parlamentarias del 2020, donde no participan. Le dejan otra vez el Parlamento libre. Solamente un sector de la oposición participó, pero era insuficiente para construir una mayoría. Si todos los opositores hubiesen participado, hoy la Asamblea Nacional tuviera mayoría opositora. La elección del 2018, a no participar. En la elección del 2018 fue un error no participar. Le dijeron a la gente: no votes porque Trump lo va a sacar. Trump lo saca pronto, así que no votes. Y donde los mismos Estados Unidos llamaron a que la gente no votara y no participara en esa elección, y la oposición radical también llamó a que no participara. Trump no se lo llevó y Maduro continuó en el poder. El tema de las sanciones tampoco lograron su objetivo, que era sacar a Maduro, presionarlo. Pensaban que a través de la presión lo podían sacar. También tenemos la instalación del gobierno interino con la asamblea del 2015. Tampoco cumplió con sus objetivos, porque allí sigue Maduro. Y una estrategia muy mala fue cuando salió Leopoldo el 30 de abril del 2019. Habló de que había una gran conmoción. Recuerdo que ese día temprano, a las 6 de la mañana, me acaban de llamar, dice que hay un golpe de estado, que están tumbando al gobierno. Y enciendo la televisión, y cuando veo la escena, de una vez vi que allí no había fuerza militar. Era una especie de novela, porque hemos vivido durante estos 25 años una serie de novelas políticas. Y esto se resuelve con seriedad, actuando con estrategias, pensando con racionalidad para lograr las cosas, porque no estás enfrentando a un adversario que tiene estrategia, y que incluso Chávez, antes de irse a Cuba, seguro le entregó a Maduro una libretica donde le decía: mira, fulano de tal tiene una ambición desmedida, a ese le gustan son los negocios, fulano de tal de nada se pone bravo, a ese hay que desestabilizarlo con guerra psicológica. Y todo eso lo utilizan ellos para mantenerse en el poder. Y más cuando tienen la asesoría de los cubanos, la asesoría de los rusos, y ellos mismos que han estudiado el arte de la guerra. Y Chávez fue el que los enseñó
al tema del arte de la guerra. Entonces, si usted va a enfrentarse a un adversario, usted tiene que conocerlo bien. Los opositores describen muy bien a qué se están enfrentando, pero planifican estrategias muy lejanas a las que se necesitan para ser efectivas. Tiene bien estudiados a todos los opositores. El gobierno conoce muy bien a todos los opositores. Hay gente que está muy fatalista, que dice que no sale por elecciones, que aquí se está repitiendo el escenario del 2018 con las elecciones. Pero a eso nosotros le metemos el análisis y decimos de una vez, aquí el gobierno está en peores condiciones que el 2018. Los sondeos de opinión, cuando usted los revisa, se encuentra que Maduro tiene un apoyo del 15%. Hay unos que hablan de un rechazo del 80%, otros dicen que tiene un rechazo del 85%. Aquí hay una gran oportunidad. Maduro puede ser derrotado a través de las elecciones del 2024 y se pudiera iniciar la transición. Pero usted como demócrata no puede abandonar los espacios. El gobierno sabe que puede perder la elección y por eso inició el Acuerdo de Caracas. El Acuerdo de Caracas es preparando el escenario de una transición controlada, de una transición limitada. No quiere decir, porque estamos hablando de escenarios, que ese es el escenario que se va a cumplir, pero es un potencial escenario, el gobierno lo sabe. Y por eso empieza a limitar a las posiciones radicales y a quien le pueda quitar el poder de forma contundente, como es el caso de María Corina Machado, quien aparece en el puesto número 1 en las encuestas. De segundo lugar aparece Benjamín Rauseo y de tercer lugar aparece Maduro. Durante el año pasado esa fue la constante. María Corina de forma contundente en primer lugar, segundo lugar Benjamín Rauseo como un potencial outsider y Maduro como el candidato del PSUV con un alto rechazo, siempre de tercer lugar. Esas son las constantes que se han visto en los últimos meses en los sondeos de opinión. Allí aparecen otros personajes, vienen otras encuestas, de esas estaremos hablando más adelante, según el proceso de inscripción que viene de candidatos, porque ya hay fecha de elección que es el 28 de julio. Cuando vemos que el gobierno maneja la posibilidad de que él pierda la elección y comienza a colocar obstáculos, usted como demócrata tiene que trascender y entender. Cuando se hace ese llamado a la Asamblea Nacional para concertar, para dialogar, para buscar la concertación sobre una fecha, sobre la política, eso es prácticamente lo que pudiera ser el inicio de la transición, porque las transiciones se dan porque el gobierno que está entienda que hay que hacer un cambio, o porque está debilitado, porque hay malestar social, o por la muerte de un presidente, como ocurrió en Chile, que hay unos que dicen, los militares del 11 de septiembre de 1973, unos dicen que se suicidó el presidente Allende y otros dicen que lo asesinaron. Allí están esas dos tesis. Aquí tenemos la oportunidad de una transición ganando las elecciones, porque aún ganando las elecciones, el presidente que resulte electo, si es un presidente distinto a la corriente del gobierno, si es un opositor, tiene que hacer unos cambios radicales a nivel económico. Todos los cambios que realice el nuevo presidente tienen que ser por consenso, por concertación, tienen que ser tipo reformas, donde pueda afincarse y acelerar más es el cambio económico. Hay algunos que sueñan con el tema del golpe militar. Aquí todo es posible, pero hasta los momentos los que nos ha demostrado el gobierno es que tiene el control institucional de todo. Y las Fuerzas Armadas están con el gobierno. Entonces soñar con eso es casi que un imposible. En la política todo es posible y todos los escenarios son posibles. Ha ocurrido gobiernos que tienen el control de todo y más adelante pierden el control. Pero aquí por los momentos lo que se observa es un gobierno que se ha radicalizado, un gobierno que sabe que puede perder la elección y que comienza a manejar ese escenario de que puede perder, y de allí comienza el Acuerdo de Caracas, porque el nuevo presidente electo que lo logre, que sea, si es un opositor el que logra ser presidente electo, no puede llegar con radicalismo, porque todo el control institucional está en la corriente de este gobierno.
La Fiscalía General, la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional tienen mayoría, el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces al nuevo presidente electo le toca llamar a un proceso de concertación. En el caso de Chile, incluso esa transición duró más de lo que oficialmente se pudiera ver, desde el 88 al 90, pero recordemos que Pinochet fue comandante del ejército desde 1990 a 1998. Patricio Elwin salió y todavía Pinochet seguía siendo el comandante del ejército. Llegó Eduardo Frei como presidente y Pinochet seguía siendo el comandante del ejército. Pinochet pasó por 2 periodos casi presidenciales. Frei entregaba en el año 2000 y en el 98 hubo una transmisión de mando, se cambió al comandante del ejército. Entonces la transición chilena en esos espacios. Se dio 8 años estuvo Pinochet ante de los militares, garante de esa transición, que no tumbaran a esos gobiernos democráticos y constitucionales. Soñar aquí que viene un cambio de gobierno radical es un sueño. Aquí tiene que venir, aún ganando las elecciones del 28 de julio, un opositor, tiene que venir un proceso de transición acordado, porque no solamente es alcanzar el poder, es mantenerse en el poder. ¿Cómo se mantiene ese cambio en el poder? El nuevo presidente tiene que hacer un gran cambio, una transformación económica, que se saneando la economía, haciendo unas reformas de las leyes, permitiendo la instalación de la democracia liberal, porque la democracia liberal no tiene que ver con el neoliberalismo. La democracia liberal es la misma democracia que aparece en nuestra Constitución Nacional, donde se respetan las posiciones, las diferencias, los pensamientos distintos. Usted puede ser socialista, usted puede ser neoliberal, usted puede ser socialdemócrata, usted puede ser socialista democrático. Lo importante es que usted respete la Constitución, lo que allí se señala, que respete la democracia, la división de los poderes públicos, el Estado federal descentralizado, que hay que instalarlo, que hay que desmontar este gobierno centralista y hacia la descentralización. Todos esos cambios son posibles. Pero para que se mantengan en el tiempo, tienen que ser concertados con todos los sectores, y allí juegan un papel importante los militares. Usted con odio, con radicalismo, lo que hace es alejar el proceso de transición. Eso lo tenemos que entender. Aquí aún, logrando la transición democrática, el segundo periodo constitucional no puede ser radical tampoco. Tiene que ser un gobierno moderado, porque imagínese usted cuánto tiempo tarda usted para hacer el cambio educativo, para formar al nuevo ciudadano y formar al nuevo militar. En la academia militar hay que sacar esa ideología socialista, igualmente de las escuelas, porque aquí no se trata de imponer una ideología, se trata del ejercicio de la democracia, del respeto a la Constitución, del respeto y del amor a la patria. No es colocándoles adjetivos ideológicos, defendiendo la democracia, instalando los valores de la democracia. Por eso nosotros hablamos de la democracia liberal como el respeto a la institucionalidad, a la Constitución Nacional. La democracia liberal es el centro político, es el ejercicio del centro político, porque usted no se puede ir a ninguno de los extremos. Usted puede ser presidente, y si usted es un presidente socialdemócrata o es un socialista democrático que llega a la presidencia, tiene que respetar la institucionalidad. No se le puede permitir, como lo hemos narrado anteriormente, que el presidente asuma y concentre todos los poderes en su mano, en su disposición. Nosotros no se lo podemos permitir, porque el presidente es para todos los venezolanos, es el presidente de la Constitución Nacional, es el presidente de la nación. Igualmente un gobernador, igual un alcalde, es el alcalde para todos. No es el alcalde de un partido determinado, es el alcalde de todos. En conclusión, soñar con un golpe de Estado tiene muy baja probabilidad, porque el gobierno tiene el control, la oposición no tiene fuerza allí. El camino de las elecciones, el camino institucional de la vía electoral, es donde la oposición puede lograr el cambio. Lo hizo en el 2015,
por supuesto que ahora se puede hacer. Vamos a seguir hablando del tema de las elecciones en un proceso de análisis de lo que se conoce como la historia viva, porque ya se anunció las elecciones, son el 28 de julio, hay un proceso de inscripción de candidatos, que es la parte más importante, que ni siquiera es inscripción, es la postulación de los candidatos, que viene siendo entre el 21 y el 25. Hay que ver cuáles son los caminos que va a tomar la oposición, si hay un sector que se va a la abstención, se va a la protesta, o hay un sector que se va por la vía electoral. Todo esto lo estaremos revisando y viendo. Iremos hablando sobre este tema de las elecciones en los próximos acontecimientos, qué va a pasar entre el 21 y el 25, quiénes se van a postular. Pero todo esto nos lleva a nosotros a seguir con nuestros análisis. Y aquí podemos ver el video de Piero Trepichoni, un politólogo importante en el estado Lara y muy conocido a nivel nacional, quien es un analista político de primera, quien nos habla sobre las elecciones en Venezuela. Bueno, ya tenemos cronograma electoral en Venezuela, hay fecha de elección presidencial en 2024, el 28 de julio de este año vamos a tener elección presidencial, como se había estipulado en el Acuerdo de Barbados, en el segundo semestre del año, aunque es un cronograma bastante ajustado, para mi gusto, y técnicamente, digamos, limita de alguna manera la posibilidad de inscripción de una buena cantidad de jóvenes que no están en el registro electoral permanente, y además todo el tema de cambio de domicilio y de rearticulación de un registro electoral que efectivamente presenta algunas anomalías. Sin embargo, el tener ya un cronograma electoral, una fecha electoral, pues cambia absolutamente el panorama político del país. Creo que un escenario que se está presentando o un ingrediente, un dato que está alimentando muchísimo el escenario actual, tiene que ver con el deseo de votar de la gente. Varias encuestadoras, varios estudios de opinión pública así lo han venido reflejando. Vamos a tener un escenario donde, a diferencia de la última elección presidencial de 2018, donde efectivamente participó un poco más del 40% del electorado, en esta elección de 2024 la participación pudiera superar incluso el 65% del electorado, según reflejan, repito, los diferentes estudios de opinión. Entonces, es un escenario ajustado, es un cronograma muy ajustado que va efectivamente a generar diversas complejidades en el escenario político, pero interpreto que los factores políticos del país de alguna manera van a tratar de tomar decisiones, van a tratar de justamente utilizar la estrategia para aprovechar al máximo ese amplio y legítimo deseo de cambio que supera el 86% de la población en este momento, y que además quiere manifestarse para resolver el conflicto político venezolano de larga data a través de las urnas, a través de la elección presidencial. Entonces creo que un escenario muy importante que pudiéramos tener de cara a este 28 de julio es un escenario de alta participación política, que obviamente va a tener sus impactos políticos más allá de las limitaciones o de las restricciones que son condenables, espectro electoral y establecidas en un cronograma electoral muy ajustado, pero que al fin y al cabo es un cronograma electoral y es una ventana de oportunidad para generar un escenario masivo de participación en la población venezolana, con profundos impactos políticos para el corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias a el politólogo colega Mario Perdigón por esta interesantísima tribuna que desarrolla en su canal particular en YouTube. Un gran abrazo para toda tu audiencia. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Perdigón Opina, donde seguiremos haciendo análisis sobre temas nacionales e internacionales. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y dale me gusta. Nos vemos el domingo. Muchas gracias por sintonizarnos. El próximo domingo a las 10 nuevamente estaremos realizando un análisis sobre un determinado tema de interés nacional e internacional. Gracias. Feliz día.